Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 29. El mercado del suroeste ya estaba lleno de actividad. Las voces de unos pocos comerciantes se mezclaron con el tirón de los carros y el tintineo de las monedas, mientras el sol se elevaba lentamente sobre los tejados de Horario, bañando la ciudad en cálidos tonos. Mikoto caminaba enérgicamente entre los puestos, el dobladillo de su uniforme se balanceaba con cada movimiento. Su rostro, como siempre, era una máscara de seriedad, pero sus pensamientos estaban lejos de ser rutinarios. A su lado, Chigusa caminaba en silencio. Sostuvo las mangas largas de su túnica frente a ella, mirando ocasionalmente a su compañero. Habían estado caminando así durante algún tiempo, sin hablar. Frente a un puesto de pociones, Mikoto se detuvo. Rápidamente escaneó las etiquetas alineadas. Pociones de resistencia, antídotos, curación. Recogió cuidadosamente 3 botellas, las examinó brevemente y colocó las monedas en el mostrador sin decir una palabra más. Mientras los guardaba en su bolso, sintió la mirada insistente de Chigusa. Mikoto, finalmente dijo, con la voz suave. ¿Está algo mal? Mikoto no respondió de inmediato. Ella ató su bolso con un nudo limpio antes de volverse hacia su compañero. Su expresión no se suavizó, pero su mirada cambió. ¿Es tan notable? Chigusa asintió levemente, sin atreverse a mantener la mirada fija durante demasiado tiempo. Sí. Desde que nos fuimos de casa parecías más tranquilo de lo habitual. Más tenso. Mikoto permaneció en silencio durante unos segundos, luego murmuró. Todavía tengo problemas para mirarlo a los ojos. Chigusa la miró, sin entenderla del todo. El día de la fiesta del monstruo, continuó Mikoto, con la voz entrecortada, cuando nos escapamos y lo dejamos atrás. Ella apretó los puños. No fue solo una decisión cobarde. Fue una desgracia. Belo no estaba allí. Solo. Rodeado. Y nosotros seguimos corriendo. Chigusa bajó la mirada. Su voz apenas escapó a un susurro. Pero él no nos guarda rencor. Eso no cambia lo que hicimos, respondió Mikoto con dureza. Sobrevivió cuando podría haber muerto por nuestra culpa. No por un fracaso estratégico, no por ignorancia, sino por nuestra falta de coraje. Chigusa se apretó las mangas, su rostro ligeramente enrojecido. Yo también me sentí avergonzada, dijo en voz baja. Cuando lo volvimos a ver y nos saludó como si nada hubiera pasado, haz como si usted confiara en nosotros. Ella tragó saliva. Quería disculparme con él por separado. Pero no pude acercarme a él y decirle nada. Mikoto la miró. Sus labios se tensaron, pero luego relajó un poco su postura. Yo tampoco lo hice. Ambos permanecieron en silencio, dejándose envolver por el murmullo del mercado. Finalmente, Mikoto enderezó los hombros. Lo menos que podemos hacer ahora es no decepcionarlo de nuevo. No nosotros, no nosotros. Chigusa asintió. Sí. Con pasos renovados, reanudaron su caminata. Todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero la carga sobre el pecho de Mikoto se sentía un poco más ligera. Y aunque no podía borrar el pasado, podía luchar para que el próximo encuentro en la mazmorra fuera diferente. De todos modos, murmuró Chigusa después de unos segundos, su voz apenas audible. Fue mi culpa que tuviéramos que huir. Mikoto se detuvo. Ella se volvió hacia ella, frunciendo el ceño, no con enojo, sino con una frustración mal contenida. No digas eso. Soltó un grito, más fuerte de lo que pretendía. Chigusa se sobresaltó, dando un paso atrás. No fue tu culpa. Estabas herido. Sí. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? ¿Dejarte atrás? ¿Arrastrarte hasta el punto del colapso? Mikoto respiró hondo, tratando de calmarse.
Todos fallamos ese día. No cargue con la carga de algo que era responsabilidad de todos por su cuenta. Chigusa miró hacia abajo, con los dedos temblorosos mientras sostenía el frasco de pociones. Pero eras tú quien quería quedarse y ayudarlo, dijo con voz apagada. Fuiste tú quien se volvió hacia Belsan cuando los monstruos lo rodearon. Y fuimos nosotros quienes no te dejaron. El recuerdo golpeó a Mikoto con una amarga mezcla de impotencia y rabia reprimida. Era ella quien se había detenido, espada en mano, lista para cubrir a Bell durante al menos unos segundos. Y fue Ouka quien gritó su nombre para que se uniera a ellos. Y ella cedió. Ella corrió. Sí quería quedarme. Mikoto miró al suelo por un momento. Entonces ella levantó la cara, firme. Pero no lo hice, no era lo suficientemente fuerte como para desobedecer. Chigusa no respondió de inmediato. Su respiración era lenta y pesada. ¿Entonces qué vamos a hacer? Finalmente preguntó, su tono suave pero sincero. Mikoto dio un paso adelante y se puso una mano en el hombro. La próxima vez, no fallaremos. No dejaremos a nadie atrás. No lo haré. Y tú tampoco lo harás. Mientras sus pasos resonaban por las calles aún tranquilas del amanecer, Mikoto y Chigusa continuaron avanzando, pasando por un par de puestos cerrados que aún no habían abierto sus persianas. La brisa era fresca y el cielo comenzaba a ponerse de un azul claro. Chigusa fue la primera en hablar. ¿Crees que esta expedición podría ser una forma de compensarlo? Mikoto no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron hacia adelante, firmes, pero su expresión era más suave que antes. Sí, dijo finalmente. No creo que lo esperara. Ni siquiera parecía molesto esa vez. Pero eso no cambia cómo nos sentimos. Chigusa asintió lentamente. Él fue muy amable. Incluso después de lo que pasó. Él no nos culpó de nada. Él solo nos miró con esos ojos. Como si entendiera por qué corrimos. El silencio que siguió no fue incómodo, sino pesado. Como si cada palabra pendiera entre ellos, sin necesidad de más explicación. Esta expedición es nuestra oportunidad, dijo Mikoto con más fuerza. Para demostrar que no le fallaremos de nuevo. No nosotros mismos. Chigusa sonrió débilmente, un gesto débil pero sincero. ¿Qué pasa si volvemos a fallar? Mikoto se detuvo un segundo, solo para volverse hacia ella. Entonces, esta vez, no correré. Chigusa la miró asombrada. Luego bajó la cabeza y dijo en voz baja. Yo tampoco si puedo evitarlo. Mikoto extendió la mano y le dio un suave apretón en el brazo. El aire de la mañana estaba fresco y un tenue resplandor dorado comenzaba a filtrarse entre los tejados de horario. Bell caminaba con paso firme por las calles aún dormidas, con la mochila atada firmemente a la espalda. Sintió el peso familiar de su espada en la cadera y la lanza de Artemisa sobre sus hombros, equilibrado y seguro. Iban a descender en la expedición hoy. Fue un viaje largo, al menos hasta Riviera, y quería que todo saliera bien. Bell revisó mentalmente los preparativos a medida que avanzaba. Pociones, raciones no tinadas se había dejado al azar. Había perfeccionado sus reflejos, entrenado sus movimientos de lanza, revisado rutas y patrones de aparición de monstruos. Pero lo que más tenía en mente eran sus nuevos compañeros. La familia Takemi Kazuchi. Era la primera vez que peleaban juntos. Ouka parecía fuerte y confiable, al menos sabía que cuidaba a sus camaradas, Mikoto parecía experimentado, y Asuka y Chigusa formaron una retaguardia sólida. Eran una unidad funcional, con un buen ritmo de combate y conocimiento de la mazmorra. Y, sin embargo, Bell no pudo evitar preguntarse cómo sería la dinámica. ¿Lo verían como un compañero? ¿O simplemente alguien a quien seguir temporalmente? No le importaba, pero sí quería evitar que repitieran los mismos errores. Su expresión se oscureció ligeramente al doblar una esquina. No por ira. No por orgullo herido. Recordé esa vez. La fiesta de los monstruos. Bell se había topado con ellos mientras huían. Sin detenerse, lo dejaron atrás. Lo dejaron solo contra una horda. Y aunque él los entendió, era una situación desesperada, Chigusa estaba herida, no podían pelear adecuadamente, el recuerdo aún dolía. No por lo que hicieron, sino por lo que casi causó. Pero él nunca les guardó rencor. Eso también es parte de ser aventurero, pensó.
En el fondo, sabía que la culpa que llevaron a cabo superaba con creces cualquier reproche que pudiera haberles hecho. Especialmente Mikoto. Él la vio después. La cara de alguien que sintió que había fallado más allá del nivel táctico. Bell respiró hondo. Estaba casi llegando a la plaza frente a la Torre de Babel. Hoy sería diferente. Hoy irían juntos, preparados. Y esperaba que, al final de esta expedición, todos pudieran dejar atrás ese pasado. Ajustó su agarre a la lanza y aceleró el paso. Vamos allá. Apenas unos pasos más adelante, apareció en su mente un mensaje transmitido por su bendición divina del contexto. La diosa Freya te anima mientras te mira. Bell hizo una pausa por un segundo, cerrando los ojos con un suspiro cansado. Otra vez, pensó, incapaz de evitar una mezcla de irritación y resignación. Entendió, o al menos trató de entender, lo que Freya sentía por él. Pero el hecho de que lo estuviera viendo en este momento, como un espectador constante e incansable todavía era escalofriante. No importa cuánto lo racionalice, todavía siento que hay ojos en la parte posterior de mi cabeza. Aceleró el paso, queriendo dejar atrás la sensación de ser observado. Y al menos, pensó con un toque de humor amargo, el mensaje de hoy había sido más submoderado. Nada como lo que pasó hace unos días. Su expresión se retorció con un estremecimiento involuntario al recordar. La diosa Freya se excitó mientras te miraba. Sacudió la cabeza violentamente, como si eso borrara su memoria. Definitivamente es mejor no pensar en eso. Nunca. El mundo era lo suficientemente complicado sin tener que lidiar con comentarios provenientes de la mente de una diosa obsesiva y enamorada. Volvió a centrar su atención en el camino. La Torre de Babel se alzaba ahora a lo lejos, majestuosa y firme, y su grupo lo esperaba frente a ella. Lo que tenía que hacer hoy estaba claro. Pelea. Proteger. Guía. Y, si tuve suerte, olvida ese maldito mensaje para siempre. Mientras tanto, Freya miraba a Bell desde su espejo encantado, su rostro enrojecía ligeramente mientras lo veía hacer muecas y caras extrañas mientras caminaba. ¿Qué está pasando en tu linda cabecita, Bell? Murmuró suavemente para sí misma, una sonrisa traviesa curvando sus labios. La forma en que cambió su expresión, como si estuviera tratando de deshacerse de algún pensamiento incómodo, fue increíblemente divertido. Bell negó con la cabeza enérgicamente y Freya, al ver la escena, se rió suavemente. Su rostro se sonrojó aún más ante la reacción del joven, encontrando la situación cómica y al mismo tiempo, encantador. ¡Qué adorable!, pensó Freya, su sonrisa se ensanchó cuando su corazón comenzó a acelerarse. Es tan lindo cuando está así. Una pequeña carcajada se le escapó, casi como una colegiala viendo a su enamorado hacer algo torpe pero adorable. Aunque Bell no podía verla, Freya sintió una cálida sensación ante sus gestos genuinos y sin pretensiones. No puedo evitarlo, Bell, realmente eres demasiado encantador, se susurró a sí misma, dejando flotar una expresión entusiasta en su rostro mientras continuaba mirando, completamente cautivada por sus gestos humanos y sinceros. Al regresar Bell, se encontró parado frente a la plaza de la Torre de Babel, con los ojos fijos en la entrada del calabozo. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de un suave naranja. La familiaridad del lugar y el bullicio constante de horario ayudaron a calmar sus nervios. A lo lejos, la familia Takemi Kazuchi ya lo estaba esperando. Ouka, siempre tan seria, le dio un leve gesto de saludo. Justo a tiempo, dijo con voz firme y controlada. Gracias por esperar, respondió Bell, ajustando su mochila y dando un paso hacia ellos. ¿Todo bien? Mikoto, que siempre mantuvo una postura resuelta, habló seriamente. Equipada y lista, confirmó, mientras Chigusa y Asuka asintieron detrás de ella, mostrando una expresión similar de concentración. Bell asintió, tomándose un momento para comprobar que todo estaba en orden con su equipo. La lanza de Artemisa estaba bien sujeta, y su espada, que siempre llevaba a la cadera, parecía lista para cualquier desafío que pudiera surgir. Entonces comencemos, dijo Bell sin rodeos, con el tono de alguien decidido. El grupo, con una coordinación impecable, comenzó a moverse hacia la mazmorra. El aire fresco de la mañana se sintió como una última oportunidad de paz antes de aventurarse en lo desconocido.
A medida que descendían por los pisos inferiores, Bell tomó la delantera sin dudarlo, usando su lanza a veces para mantener a raya a los monstruos más pequeños. Cuando las situaciones se volvieron más difíciles y complicadas, rápidamente cambió a su espada, demostrando su adaptabilidad en combate. La familia Takemi Kazuchi, con su impresionante coordinación, lo apoyó de cerca. Mikoto y Youka cubrieron los flancos, mientras que Asuka y Chigusa lidiaron con las amenazas más ligeras. ¡Cuidado!, gritó Mikoto, justo cuando un par de lagartos de mazmorra saltaron hacia ellos. Bell los neutralizó rápidamente con una puñalada precisa. La situación era rutinaria, pero todos los miembros del grupo estaban en alerta. Aunque hasta ahora no había monstruos particularmente peligrosos, la tensión seguía presente, como un peso silencioso en el aire. El siguiente piso les ofreció un breve respiro, donde se detuvieron cerca de una pared, reuniendo fuerzas y revisando su equipo. Bell se apoyó brevemente en su lanza, inspeccionando el camino por delante. Sin lesiones, comentó Mikoto, mirando a todos con una mirada que mostraba satisfacción por el buen progreso. «Estamos bien», dijo Bell, revisando rápidamente su lanza antes de volver a colocarla sobre su espalda. «Si mantenemos este ritmo, podríamos llegar a Riviera antes del final del día». Asuka, siempre relajada, hizo una observación casual mientras se ajustaba la tela en la frente. «Sería un buen día para recoger algunas recompensas». Bell asintió, sonriendo brevemente. «Eso es lo que estamos buscando». Con una última mirada a sus compañeros, la expedición continuó su descenso. La tranquilidad momentánea que habían disfrutado en el suelo parecía cada vez más distante, pero la concentración de todos se mantuvo firme. Los siguientes pisos de la mazmorra no ofrecían la misma tranquilidad que los niveles anteriores. Desde el 9º piso en adelante, la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso, la luz de las piedras mágicas más tenue y los rugidos de los monstruos se hicieron más profundos y guturales en la distancia. El grupo avanzó en formación cerrada. Bell mantuvo la delantera, alerta a cada esquina y sonido. Su lanza, ya manchada de sangre seca de monstruos anteriores, se sentía firme en su mano. Mikoto y Youka lo flanquearon, con Asuka y Chigusa ligeramente detrás, vigilando los flancos. Fue en el 10º piso donde apareció el primer orco. Un rugido bestial sacudió el pasillo antes de que emergiera de las sombras. Tenía más de 3 metros de altura y su improvisado garrote de piedra se estrelló contra el suelo con fuerza bruta. «Extiéndete», gritó Bell. Ouka cargó desde el lado izquierdo, atrayendo la atención del orco con un poderoso corte de su espada. Mikoto fue a la derecha, cortando la pantorrilla de la criatura para desestabilizarla. Bell avanzó desde el frente y, después de un momento de espera, clavó su lanza directamente en el pecho del orco con un rápido giro. La criatura gruñó y cayó, colapsando con un ruido sordo antes de desintegrarse. Chigusa suspiró aliviada. «Eso fue rápido. No bajes la guardia», dijo Mikoto. «El siguiente piso es aún más traicionero». Entonces empezaron a aparecer los diablillos. Pequeños demonios con alas de murciélago y ojos brillantes corrían por los pasillos. Atacaron en grupos, cortando con sus garras o emboscando desde arriba. Bell giró, derribando a uno con un uppercut. Mikoto bloqueó otro con su katana, mientras Ouka cubría a Chigusa y Asuka. «Son molestos como moscas», murmuró Asuka. «Pero no pueden resistirse a nada». El peligro, sin embargo, aumentó en el piso 11. Los murciélagos malos se deslizaron por las sombras, atacando con chillidos agudos que sacudieron el aire. Uno de ellos lanzó una onda sónica que desorientó a Chigusa, haciéndola caer de rodillas. Mikoto inmediatamente saltó frente a ella, impidiendo que un segundo bate cayera en picado. «Beldono, cúbrete». «Lo tengo». Bell lanzó su lanza con fuerza, atravesando al murciélago malo en pleno vuelo. Cayó como una piedra. Recuperando rápidamente la lanza, miró a su equipo. «Todos bien?» interrogación de cierre. «Simplemente aturdido», respondió Chigusa con una sonrisa apretada. Finalmente, en el piso 12, el ambiente se volvió más seco y las paredes adquirieron un tono más rojizo. Fue allí donde se encontraron con el blindado duro. Los monstruos parecían grandes armadillos de piedra, con proyectiles tan duros que las armas rebotaban al contacto.
Uno de ellos giró como una pelota, chocando contra la pared con fuerza, dejando una grieta visible. Sus vientres son el punto débil. Gritó Mikoto, evitando por poco a uno de ellos. Bell esperó el momento justo. Cuando uno de los monstruos terminó de girar y quedó expuesto, se deslizó debajo de él y clavó su espada directamente en su suave abdomen. La criatura chilló antes de desintegrarse. Tienen fuerza pero no cerebro. Ouka gruñó, aplastando a otro con un golpe de su hacha a dos manos en una de sus patas traseras, haciendo que se volcara. Con esfuerzo y coordinación, lograron eliminar al resto de los blindados duros. El sudor ya corría por sus frentes, pero nadie resultó gravemente herido. Al encontrarse brevemente en una curva de la carretera, Bell respiró hondo. Ya casi estamos en Riviera. Descansemos un minuto, luego continuaremos. Sí, dijeron los demás al unísono, turnándose para sentarse, aprovechando ese breve momento de calma antes de continuar hacia los peligros aún más profundos de la mazmorra. Sentados en una gran esquina del pasillo, el grupo aprovechó el respiro. Chigusa bebió lentamente de una cantimplora mientras Ouka revisaba los bordes de su arma. Bell se quitó la lanza de la espalda para limpiarla, sumido en sus pensamientos until hasta que Mikoto rompió el silencio. Es raro, hay menos monstruos de lo habitual. Bell levantó la vista. ¿En serio? Parpadeó, confundido. No tengo tanta experiencia en estos pisos. Lo más bajo que he alcanzado fue 13. Mikoto asintió gravemente. Sí. Deberíamos haber tenido al menos el doble de encuentros en este tramo. No es que me esté quejando de moverme rápido, pero se cruzó de brazos, mirando a lo lejos, me preocupa. No es normal. Ouka apoyó su espada contra la pared. Podría ser una simple fluctuación, pero también podría significar que algo se está acumulando más abajo. Asuka, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en su mochila, murmuró sin abrir los ojos. O alguien más despejó el camino ante nosotros. O hay algo más grande esperándonos por delante. Chigusa agregó en voz baja e inquieta. Bell frunció el ceño. No le gustaban esas posibilidades. Pero Mikoto tenía razón. Desde que habían descendido al 9º piso, todo había ido demasiado bien. En cualquier caso, dijo Bell, arrojándose la lanza a la espalda, mantengámonos alerta. Si esta es la calma antes de la tormenta, será mejor que estemos preparados. El grupo asintió casi al unísono, su breve respiro ahora teñido de incertidumbre. El silencio en la mazmorra era más denso de lo habitual, y eso nunca fue una buena señal. El grupo se levantó de su descanso con renovada tensión en sus músculos. Las palabras de Mikoto aún flotaban en el aire como un presagio. Bell fue el primero en avanzar, con la lanza de Artemisa en la espalda y la espada ya en la mano como medida de precaución. Mikoto lo siguió por su izquierda, mientras que Ouka cubrió el flanco derecho. Asuka y Chigusa subieron por la retaguardia, alertas por cualquier sonido extraño. A medida que bajaban las escaleras que conducían al 14º piso, comenzó a notarse un detalle sutil. El tono de las paredes estaba cambiando. La piedra de la mazmorra comenzaba a adquirir un tono más claro, casi blanquecino, con vetas de color azul pálido recorriendo sus superficies. Fue un cambio que marcó la transición a los pisos 14 a 17, donde el ambiente se volvió más expansivo y laberíntico. El color de las paredes, murmuró Bell, tocando brevemente una de las piedras. ¿Es este el 14º piso todavía? Sí, confirmó Mikoto, asintiendo seriamente. El ambiente cambia aquí. La estructura es más abierta, pero eso también significa que los monstruos pueden aparecer desde más ángulos. El grupo ajustó su formación, haciéndola menos lineal y más adaptable. Las galerías se ensancharon y los techos más altos dieron paso a formaciones rocosas que colgaban como dientes. Ecos distorsionados flotaban por la habitación, lo que dificultaba identificar el origen de los ruidos. No pasó mucho tiempo para que se encontraran con el primer obstáculo. Un ruido sordo hizo que todos se detuvieran estrepitosamente. Desde un pasillo lateral, emergió un orco, cuya masa bloqueaba casi todo el acceso. De 3 metros de altura, con un pelaje espeso y grisáceo, y portando una enorme masa improvisada hecha de piedra y hueso, rugió furiosamente al verlo. Bell, flanco izquierdo. Gritó Ouka, ya corriendo hacia la derecha.
Bell asintió, cargando hacia adelante con la espada desenvainada. La criatura era lenta, pero poderosa. Un golpe directo habría partido a cualquiera en dos. El joven aventurero lo distrajo con rápidas fintas, obligando al orco a girar. Mikoto apareció detrás de él con una estocada precisa que lo tambaleó, y Ouka lo remató con un golpe hacia abajo en el cuello. El monstruo se desintegró en partículas negras con un último gruñido de rabia. Rápido y limpio, comentó Asuka con una pequeña sonrisa. Me gusta este ritmo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que llegaran más. De un pasillo superior descendían dos diablillos, criaturas aladas de aspecto demoníaco de apenas 1 metro de altura pero veloces y viciosas. Uno de ellos gritó en voz alta, lanzándose hacia el grupo. Chigusa rodó por el suelo, esquivando centímetros, luego disparó una flecha que atravesó el pecho del primero. Bell interceptó el segundo en el aire, cortando una de sus alas antes de que pudiera atacar. Esos fueron más molestos de lo esperado, murmuró Mikoto, respirando un poco más pesadamente. Avanzaron sin detenerse. En una bifurcación particularmente estrecha, una nube oscura descendió del techo. Era un murciélago malo, un murciélago colosal con pelaje oscuro y alas coriáceas. Sus chillidos resonaron por todo el pasillo, creando ondas sonoras que obligaron a Bell y Asuka a cubrirse los oídos. Rompe el ritmo, gritó Ouka, lanzándose hacia el monstruo. Pero su salto fue interferido por las vibraciones. El murciélago malo chilló de nuevo, desatando un pulso que destrozó una de las linternas mágicas de la pared. Chigusa, temblando, apuntó su arco. A pesar del ruido, logró disparar una flecha que atravesó el ojo de la criatura. Cayó al suelo con un espasmo, desapareciendo en motas negras. Y luego, apareció el último obstáculo del piso cuando cruzaron un pasillo más ancho. Un blindado duro. El monstruo parecía un armadillo gigante, con un caparazón segmentado tan grueso que la mayoría de las armas rebotaban en él sin dañarlo. Rodó hacia ellos como una bola de metal viva, haciendo vibrar el suelo con su peso. Ataca cuando se detenga, gritó Mikoto. El duro blindado se estrelló contra la pared, aturdido por su propio impulso. Bell corrió hacia él, pero su espada apenas dejó un rasguño en el caparazón. Debajo. Chigusa gritó, recordando la lección. Bell entendió al instante. Rodó debajo del monstruo justo cuando intentaba enderezarse, y desde su vientre, bajó su espada con todas sus fuerzas. El blindado duro chirrió con un sonido metálico antes de desaparecer. El corredor volvió al silencio, apenas perturbado por los jadeos de los 5 aventureros. Bell limpió la sangre de su espada mientras se reunían junto a una ancha roca. Ahora aparecen con más frecuencia, comentó Asuka, secándose la frente. Sí, dijo Mikoto, mirando por el pasillo con el ceño fruncido. Y más fuerte. Bell no dijo nada, pero su mano apretó la empuñadura de su lanza. La calma inicial había desaparecido. La mazmorra los estaba observando y parecía estar preparando algo para ellos. Continuaron por los pasillos del 15º piso, luego por el 16º. El cambio en la atmósfera era evidente, no por la presión o el peligro habituales sino por la extraña falta de ellos. Los monstruos habían comenzado a desaparecer. Al principio, simplemente tardaron más en aparecer. Entonces, secciones enteras de la mazmorra comenzaron a estar vacías. Sin sonido, sin emboscadas, sin señales de enemigos. Solo silencio, ecos lejanos y el crujir de sus propios pasos en el suelo de piedra blanquecina. Esto no es normal, murmuró Mikoto, escuchando el más mínimo ruido. Bell asintió en silencio, lanza en mano. Su cuerpo estaba tenso, no por cansancio, sino por la anticipación de un ataque que nunca llegó. La falta de enemigos no le tranquilizaba. Todo lo contrario. La mazmorra nunca fue amable sin razón. Finalmente, tras descender por una última rampa de piedra, el pasadizo se abría a una enorme cámara natural. El muro de las lamentaciones. Una gran muralla de roca se alzaba como una catedral dentro de la mazmorra. En el centro, donde normalmente se encontraba el Goliat, ahora solo había un vacío. Un gran agujero atravesó la pared como una herida abierta, sus bordes irregulares conducían a la entrada de Riviera, la ciudad de descanso en medio de la mazmorra. El grupo hizo una pausa por un momento. Bell miró fijamente al espacio vacío.
Así que ahí estaba el Goliat, murmuró con un toque de decepción. Ouka se dio cuenta y soltó una pequeña carcajada. ¿Esperabas enfrentarte a él? Bell sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. No, pero al menos véalo. Bah, probablemente no lo habríamos tocado con una lanza bendita, intervino Asuka, poniendo los ojos en blanco. Lo sorprendente, agregó Ouka, es lo rápido que llegamos aquí. Honestamente, incluso en nuestras mejores expediciones, no llegamos tan fácilmente. Sí, Mikoto asintió. Normalmente, llegar a Riviera nos habría llevado más del doble de tiempo. Y mucho más esfuerzo. Tal vez fue suerte, dijo Chigusa, aunque su tono era más una pregunta que una declaración. ¿O está pasando algo ahí abajo? Mikoto murmuró, frunciendo el ceño. Bell observó en silencio la entrada a Riviera durante unos segundos más, con expresión seria pero serena. Habían llegado. Quizás demasiado fácil o demasiado rápido. Y eso no dejaba de molestarlo. Respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. Luego se volvió hacia el resto del grupo. Estamos aquí. Hemos cumplido nuestro objetivo. Bajemos. Ouka asintió ligeramente, apoyando el hacha en su hombro. Con mucho gusto. Estaba empezando a aburrirme de lo fácil que era. Asuka resopló, empujando a Chigusa. ¿Ves? Hasta el capitán lo admite. Eso no es bueno, murmuró Mikoto, frunciendo el ceño, su mano acariciando la empuñadura de su katana. La mazmorra nunca es generosa sin razón. Bell echó un último vistazo a la antinatural quietud del suelo, al enorme agujero que conducía a Riviera y, más abajo, al siguiente tramo del descenso. Entonces suspiró. ¿Qué podría salir mal? Preguntó al aire, casi con resignación. Y el eco de su voz fue la única respuesta que recibió. Por ahora.